Señoritas y joven, buen día, gusto Buenos días, saludarles. licenciado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la jornada estudiantil? Mm. ¿Quién me hace favor de compartir el link en el chat del grupo? Mm. Gracias, Amanda, muy amable. Oye, ya sabe que cuando se case, mínimo le jalamos la cola a la novia. Bueno, empecemos. Muy buen día a todos. Espero que estén bien, bien abrigados, sobre todo por el frío que nos está invadiendo ahora. Ah, Cuéntenme. No tuve noticias de más que de un solo grupo para la investigación que les dejé para el día de hoy. Cuéntenme, ¿qué pasó? Ok, vamos a platicar un poco sobre sobre estadística. Vamos a tratar de avanzar un poco y luego vamos a dejar la clase de estadística y vamos a empezar con la clase de contabilidad. Eh, Voy a compartir mi materia. Perdón. Está- está- ok. Parte de material. Vamos a seguir viendo lo que son las probabilidades y vamos a ver algunas otras funciones, pero quiero dedicarle el día de hoy un poco más de tiempo a contabilidad. Ok, la semana pasada nos quedamos hasta lo que era la probabilidad de éxito. Hoy vamos a empezar a trabajar o a ver lo que son las probabilidades relacionadas con lo que es la teórica o la matemática. Probabilidad teórica o matemática. Cuando hablamos de probabilidad teórica o matemática, estamos hablando de que el resultado o el cociente está como resultado cuando se establece un valor de la probabilidad cualquiera, siempre y cuando se conozcan las distintas formas en que puede o no ocurrir un evento. Aquí, a diferencia de la empírica, estamos hablando de que puede o no puede ocurrir un evento. ¿Ok? Entonces, tenemos, dice, se supone que cualquiera de las formas puede suceder sobre bases igualmente probables. A esta definición de probabilidad se le conoce también con el nombre de a priori o probabilidad clásica. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento dice para resolver un problema de la probabilidad teórica o matemática, dice, primero se plantea el problema, estableciendo el número de veces en que podría suceder favorablemente el, el caso planteado, según el número de casos reales existentes. O sea, vamos a seguir manejando lo que son los casos favorables o lo que nosotros esperamos que pueda determinarse en relación al número total de casos que nosotros tenemos disponibles para considerar el porcentaje o el nivel de probabilidad de que aquello se va a cumplir. Segundo, luego se plantea, dice, como denominador del coeficiente el número de casos realmente posibles de suceder. O sea, sigue funcionando el mismo esquema. La H
que es el número de casos favorables o el número de casos que nosotros estamos buscando en función del enunciado que nos están dando, y la P que se refiere, la N, perdón, que se refiere al número de casos posibles que van a haber dentro del enunciado que se nos está planteando. Tercero dice, se obtiene el cociente dividiendo el número de los sucesos favorables entre el número de los casos, de los sucesos posibles, o sea, la misma forma. El planteamiento final será P en el evento E es igual a H sobre N. Es decir, es básicamente, como les mencionaba en la clase de la semana pasada, la misma fórmula, en el que P, en la probabilidad del evento E, que significa la probabilidad del evento E, H significa el número de los sucesos favorables dentro del contexto analizado y la N significa el número de los sucesos posibles en general, todo el contexto analizado. Ahora bien, voy a poner acá, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Como no tengo la facilidad de tener una pizarra que sea muy fácil de utilizar, voy a seguir utilizando mi calculadora para el propósito. Es decir, acá tenemos eh, como ejercicio determinar que la probabilidad matemática de obtener un 4 cuando se lanza un dado no cargado, es decir, no es un dado que esté preparado, sino es un dado estándar, un dado en el que puede caer cualquiera de los números, no es que va a caer un número determinado, que es lo que sucede cuando son dados que están cargados. Es decir, aquí dice se lanza un dado no cargado una sola vez. Lo mismo que en la anterior clase estuvimos viendo, de la misma manera lo vamos a ver acá. ¿Cuál es la aplicación del procedimiento? Vamos a establecer el número de los sucesos favorables al fenómeno bajo estudio. En este caso es 1. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un dado, ya hablamos incansablemente o varias veces de que el dado tiene 6 lados, que es el número de sucesos que pueden ocurrir. Pero estamos esperando que caiga un número 4. Como hay un número 4 únicamente en esos 6 lados del dado, entonces el número de casos favorables va a ser 1, que aquí dice, así se define acá. Así, H es el número de sucesos favorables, será 1, porque solamente hay un dado. Se deduce el número de sucesos posibles al lanzar un dado es el número de formas distintas en que puede desarrollarse el fenómeno. Si el dado posee 6 caras, lo que estaba explicando, no menos ni más de 6, de 6 maneras diferentes puede caer el dado si se lanza al aire independientemente de la fuerza que se aplique. Así, n es el número de los sucesos posibles de acuerdo con el ejemplo, en este caso será 6. Se obtiene el coeficiente de esta operación matemática simple así. Si tenemos eh, ¿ven mi calculadora? ¿Ven mi? Sí, Sí, ok. Gracias. Entonces, el denominador va a ser 6. Ya lo tenemos nosotros. Vayan practicándolo ustedes en su papel, por favor. Y tenemos como numerador el número 1. Vamos a dividir 1 dividido 6, que es el mismo resultado que hemos venido obteniendo en los ejercicios de la semana pasada. Aquí estamos hablando del 16.6 periódico, entonces quiere decir, podemos ponerlo un sexto igual a 0.166 periódico o es igual a el 17%. Al multiplicar esto por 100, nos da el 16.66 periódico. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, la probabilidad del evento E es igual a un sexto, igual a 0.166, igual a 0.17 o 17%, aproximándolo. Si me ponen 16.66 o 16.7, está bien igual, de igual manera. ¿Ok? El 0.17 es el resultado matemático o la probabilidad teórica de que suceda favorablemente el evento o el suceso que se desea experimentar. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, ahora fíjense, en el concepto yo les remarqué, denme un momento, voy a conectar mi computadora.
Ok, ahí estamos. Entonces, en el concepto de lo que es la probabilidad teórica o matemática, dice el cociente que resulta cuando se establece el valor de probabilidad cualquiera, siempre y cuando se conozcan las distintas formas en que puede o no ocurrir un evento. En la probabilidad teórica hablaba de la probabilidad de que puede ocurrir un evento. Aquí se le agrega al concepto en lo que es la teoría teórica o matemática, es puede o no ocurrir un evento. Es decir, se supone que cualquiera de las formas, se supone que cualquiera de las formas puede suceder sobre las bases igualmente probables. A esta definición de probabilidad se le conoce también con el nombre de probabilidad a priori o probabilidad clásica. ¿Ok? Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Aquí vimos el primer ejemplo que dice, necesitamos conocer, determinar cuál es la probabilidad de matemática de que se obtenga un dado a la hora de lanzar un dado que no está cargado y que se lanza solamente una vez. Ok. Vamos a ir al segundo ejemplo. Dice, determinar el valor de probabilidad de no obtener un número 4 al lanzar un dado no cargado al aire una sola vez. Es decir, en el primer ejemplo estamos buscando que salga el número 4. Estamos apostándole a que va a salir el número 4. Ese va a ser el evento de éxito, llamémosle así. Pero en este caso, el enunciado nos dice cuál es la probabilidad de que no salga a la hora de lanzar el dado una sola vez y que el dado no esté cargado, de que no salga el número 4. Aquí tenemos que verlo, el análisis de una manera diferente, es decir, de una manera, ¿cómo se los explico? Como verlo en el sentido contrario, como verlo como que si estuviéramos poniendo el mismo ejemplo, pero en un espejo. Aquí queremos ver el número 4 y aquí no queremos ver el número 4. Estamos apostándole a que no va a caer el número 4. Bajo el mismo análisis, acá vamos a seguir teniendo un dado de 6 lados. El número 4 es solamente uno de los 6 lados, pero aquí queremos cuál es la probabilidad de que no salga el número 4. Entonces, aquí tenemos, en este caso, tenemos que el número de sucesos favorables van a ser, no va a ser solamente uno. El 1, el 2, el 3, el 5 o el 6 pueden salir. Es decir, aquí hay, a diferencia del ejemplo anterior, cuántas posibilidades de que no salga el número 4. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? El denominador sigue siendo 6. ¿Qué vamos a ver? Así H dice el número va a ser que ese número de sucesos favorables será de 5. ¿Por qué? Porque el dado tiene 6 lados. Y como no estoy diciendo que no quiero o quiero ver cuál es la posibilidad de que no salga el número 4 o cualquiera de los otros números. En el ejemplo estamos hablando del número 4, es de 5 números. Entonces, el denominador seguirá siendo va a ser el número 6. Es decir, n es el número de sucesos posibles. El número de sucesos posibles sigue siendo 6. Pero ahora, como yo no quiero que salga el número 4 o le estoy apostando a que no salga el número 4, entonces el número de sucesos favorables va a ser de 5. En este caso, para determinar el cociente de esta operación sería, voy a usar mi calculadora nuevamente, ya tenemos el número 6 es el denominador y como son 5 los números que sí es probable que salgan, tengo que tomar el 5 dividido entre 6 y me va a dar el 0.8333 que va a ser periódico. Entonces, el resultado sería que va a ser la probabilidad del evento E. Si yo no quiero que salga el número 4, va a ser de 5 dividido 6.
5 dividido 6, y esto es igual al 0.83 periódico o 0.83 o el 83%. Es decir, tengo una alta probabilidad de que no salga el número 4. Esto sucede, por eso les decía, analizándolo de manera inversa, analizando desde el otro lado. La probabilidad de que salga el número 4 en el primer ejemplo es de 0.17. La probabilidad de que no salga el número 4 es de 0.83 o el 83%. Es decir, dependiendo del contexto del enunciado, así yo voy a tener la, la oportunidad de plantear cuál puede ser la respuesta. Entonces, pero esto no se da en la empírica, se da solamente en la matemática, ¿ok? Las probabilidades matemáticas. Bien, otro ejemplo. O sea, y esto mismo va a suceder con cualquier número si estamos lanzando un dado que no esté cargado una sola vez. Si ya lanzo más veces, o sea, entonces ya es distinto. Ahí ya tenemos que verlo un poquito más, lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro ejemplo, determinar el valor de la probabilidad perdón, antes de pasar a esto. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario, por favor? Me activan todo su video. Quiero ver que están recibiendo la clase. Gracias a los que, a pesar de que yo tengo compartida mi pantalla, tienen encendido su video. Pregunto, ¿hay alguna duda, algún comentario en relación a lo que estamos viendo ahorita? Estamos claritos. Perfecto, Alejandra. Gracias por su respuesta. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios, aportes? Esto es pan comido para ustedes, chicos. Yo lo sé, pero estoy preguntando para que avancemos. Ok, bien. O sea que Continuamos. prácticamente en este enunciado lo vemos de forma inversa. ¿Perdón? ¿Quién me habla? Y Manuel, en este enunciado lo estamos viendo en forma inversa. Así es una forma de analizarlo. Recuérdense que cuando lo vimos en la parte empírica, cuando veíamos probabilidades empíricas, no se presentaba la probabilidad de que no caiga el número 3, de que no caiga el número 5. No, aquí en la probabilidad matemática sí lo vemos de esa manera. Es decir, vemos ambos lados. La probabilidad de que caiga, que evidentemente es menor, a la probabilidad de que no caiga. Y lo podemos analizar, lo voy a tratar de ver acá nuevamente al compartir el material. Entonces, tenemos, cuando queremos que salga el número 4, vamos a ver, aquí está. Cuando queremos que salga el número 4, la probabilidad apenas es un 17%, ¿sí? Pero cuando queremos que no caiga el número 4, entonces la probabilidad llega a un 83%. Es decir, porque son 5 las posibilidades de que no caiga el número 4, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Vamos a continuar y voy a tratar de seguir explicando lo que es las probabilidades matemáticas o teóricas. Dice, determinar el valor de la probabilidad de obtener un número igual o mayor de 4 en el lanzamiento de un dado no cargado. Aquí ampliamos el espectro. No solo estamos viendo de que salga el número 4, es decir, que obtengamos un número igual o mayor de 4, entonces quiere decir que estamos viendo el número 4, el número 5 y el número 6, ¿sí? Aquí ya la situación cambia en función al primer planteamiento. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? El número de los sucesos favorables al fenómeno investigado es 3, porque igual o mayor que 4. Tenemos el 4, el 5 y el 6. Son 3 números. Entonces, por eso es que dice que la probabilidad de sucesos favorables va a ser 3. ¿Cuál va a ser el denominador? El número 6, porque sigue siendo un dado de 6 lados. Todos los dados tienen 6 lados. Ojo, lo más importante, dice, a lanzar un dado no cargado una sola vez, no dos veces
o un dado que está cargado. Los dados cargados, ahí, según como se haya hecho la distribución del peso en el dado, así van a ir cayendo los números que ellos quieren. Es decir, este es realmente un evento aleatorio, no es algo que está programado para que caiga el número 4, ¿verdad? A menos que consiga un dado para que caiga el 4, el 4, el 4, el 4, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí estamos diciendo, y utilizando la misma fórmula, ¿cuál es la probabilidad del evento E de que caiga un número 4 o mayor, igual o mayor que 4 en un total de 6 eventos? Siendo entonces el denominador, el número 6, va a ser 3, jalo mi calculadora, va a ser 3 dividido 6, perdón, 3 dividido 6 me da un 0.5, o sea, un medio, o sea, si yo simplificara mi, mi fracción para convertirla en un número propio, sería 3 dentro de 6 y yo lo voy a simplificar. Tercera parte de 3, 1. Tercera parte de 6, 2. Un medio. Perdón. Y luego ya tendríamos, ¿verdad? 1 dividido 2 o 3 dividido 6 me da 0.5 y esto multiplicado por 100 me da el 50%. ¿Ok? Es decir, el 50%, el punto 50 o 50% sería la respuesta. Aún el un medio sería la respuesta más, las más cercanas. Entonces, quiere decir que la probabilidad de que al tirar el dado me caiga un número igual o mayor al 4 sería el 50%. Mentalmente haciéndolo. A ver, Imanol, ayude. ¿Qué probabilidad hay de que me caiga un número igual o menor a 4? ¿Qué procedería? ¿Cuál sería el denominador y cuál sería el numerador? ¿Y por qué razón? Imanol. Me perdió usted, pero según yo, el numerador sería el 3, ya que queremos que caiga un número Igual o menor menor que 4. entonces sería 4 porque o sea, hay 4 números para Ah, llegar a ya, 4. Ok. así es, El numerador así sería el es. 4 Porque y el tendríamos, denominador sería el 1. el No denominador sé, sería, 1. ¿por qué 1? Porque, no, pero ese ya me perdí. Igual sería el 4 porque son las 4 posibilidades que tenemos. ¿Por qué? Ah, no, son 6 porque el dado tiene 6 caras. Alejandra, Ya ayúdenos, me perdí. aclárenos un poquito con Imanol. Alejandra Gramajo, gracias. La posibilidad, dice usted. Sí, ¿cuántas posibilidades hay? Porque el denominador, ¿cuánto tiene que decir allí? Resolvamos primero siempre, como les aconsejé, el denominador, porque eso nos abre bien el panorama. Mm, ¿Cuántos números tiene el dado? ¿Tiene 6? 6. Entonces no puede ser ni 1 ni 4, tiene que ser 6. ¿Por qué? Porque es el número de posibilidades de que pueda caer. ¿Sí? No sabemos cuántos. Y Manuel nos había dicho que eran 3, pero no son 3. Posibilidades de que caiga un número igual a 4 o menor. Igual o menor que 4. ¿Cuántos números hay? Está el 1, Del 1 al 4. el 2, el El 3 3. y el 4, porque dice igual. Si dijera un número menor de 4, ahí sí serían 3, como había dicho inicialmente Imanol. Ok, tengo mi calculadora acá. Si tengo cuatro posibilidades de que caiga un número igual o menor que 4, dividido las 6 posibilidades que tengo de que caiga uno de esos números, me da un 66.6 periódico. Ahí está en mi computadora, en mi calculadora.
Entonces, yo podría tener como respuesta 4/6. Eso no está aquí. Yo podría tener como respuesta 4/6 o un .666 o un 66.6 o 67%. ¿Ok? Esto fue un ejercicio que salió así del aire. Ok, regresemos al ejemplo anterior. Determinar el valor de la probabilidad de obtener un número. A ver, aquí era lo que vimos en la clase de la semana pasada. Dice, determinar el valor de la probabilidad de obtener un número mayor de 6 en el lanzamiento de un dado no cargado una sola vez. Dice, el número de sucesos favorables al fenómeno investigado es imposible. Es decir, un dado solo tiene 6 caras. No puede haber un número mayor que 6. A la inversa, obtener un número menor de 1. No hay. Obtener un número 7 en el lanzamiento de un dado. 8, 9, 10, hasta el infinito. No hay. Hasta el infinito y más allá, diría Buzz Lightyear, ¿verdad? Entonces, esto es imposible. Por lo tanto, el denominador, yo se los planteé allá en la clase, voy a tratar de ponerlo aquí. El denominador es 0. Perdón, el denominador es 6. Y el numerador, ¿cuál sería? 0. 0. Calculadora en mano. 0 dividido 6 me da 0. Cualquier cifra multiplicada o dividida entre 0 es 0. ¿Ok? Entonces, esto sería una probabilidad nula o imposible. ¿Por qué? Porque si yo le quiero agregar un lado más, no existe, al menos yo nunca he visto un dado de 7 lados. ¿Ya? Deja de ser un dado. Ok. Entonces, aquí se los traté de poner en la fórmula y aquí sería, pues, obviamente, esto 0 dividido 6 sería igual a 0, que fue lo que les puse en la calculadora. El número de sucesos posibles, como siempre, es 6. El número total de los lados del dado podrían caer, pero el cociente deviene del planteamiento. Entonces es 0 o 0% es la respuesta de la probabilidad matemática de obtener un número mayor de 6 o menor de 1, por ejemplo. Entonces a esto se le denomina probabilidad nula. Otro ejemplo más. Aquí ya vamos a cambiar Una consulta. diga Arly. Buenos días. Buen día. En caso de que nosotros nos enfrentáramos con que tenemos un ejercicio donde la variable sea nula, ¿tenemos que igual demostrar el procedimiento o Sí. solo podemos poner que no es probable? Ok. No, tienen que comprobarlo. O sea, es parte del procedimiento. Están aplicando la misma fórmula, no cambia la fórmula. La diferencia es, a ver, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que lanzando un dado, fíjense el planteamiento, lanzando un dado una sola vez, un dado no cargado, ustedes obtengan un número 8? Ninguna. ¿Por qué? Porque un dado solo tiene 6 lados. Entonces, es el mismo ejemplo del 7. O sea, en sí el planteamiento sería, un dado solamente puede llegar del 1 al 6, nada más. Nada más, no existe otra posibilidad. Un número menor de 1. El dado tiene un número 1 y no hay un número menor de 1 en el dado. No hay un número mayor de 6. Es decir, en el planteamiento realmente es donde tiene que ustedes analizar. Bueno, como este número 7, número 8, número 9, número 25, número 100, número 1.000.000 está allí, pero el dado solo tiene 6 lados, tengo que decir, esto es imposible, entonces es 0. Y el 0 dividido 6 en un dado es una probabilidad
nula. ¿Ok? Tienen que probarlo. Necesito ¿qué probabilidad hay de que caiga un número de, por ejemplo, una 100 milésima de un 1 al tirar un dado? Ninguna, porque números menores de 1 no hay. Es decir, el número menor de 1 es 0. Es decir, no tiro el dado, pues. ¿Ya? ¿Aclara eso la Sí, duda, Arlen? gracias. Sí. Vale, ok, perfecto. Vamos a ver aquí. Una persona posee una bolsa con 10 fichas plásticas. 10 fichas plásticas rojas y 5 blancas. Todas de igual dimensión y textura. Dice, determinar el valor de la probabilidad de que al introducir la mano sin ver el contenido obtenga una ficha de color rojo. Ok, vamos a explicar o aplicar el procedimiento. Número 1. El número de sucesos favorables en este caso es 10, pues existen 10 fichas del color rojo, ¿sí? Y 5 blancas. Pero yo quiero obtener una ficha de color rojo. Ok. Entonces, dice, perdón, pues existen 10 fichas de color que pueden verse favorecidas, cualquiera de ellas de ser sacadas de la bolsa, sin que yo mire, ¿verdad? Yo voy a agarrar ahí una bolsa, voy a meter mi mano y hay 15 fichas ahí. Entonces, ya les di una parte de la respuesta, la más importante para que nosotros. Observe que el numerador ahora será 10, porque existen 10 fichas de igual color, a pesar de que solo se va a sacar una ficha y no necesariamente la de color rojo. Entonces, dentro de la bolsa hay 15 fichas, 10 rojas y 5 blancas. Quiere decir que mi denominador o la cantidad de posibilidades de que saque una ficha del color que yo deseo es mayor. Aquí en el denominador estamos hablando de las 10 fichas rojas y las 5 blancas. ¿Ven la parte que sombreé acá? Entonces, la probabilidad de que ocurra el evento E es igual a 10 fichas rojas sobre 15 fichas posibles. Ok, quiere decir que si yo simplifico acá, décima parte tiene 10, pero no tiene 15. Aquí, para simplificarlo y para no complicarnos, el primer resultado podría ser quinta parte de 10 es 2 y quinta parte de 15 es 3. Es decir, es el número más pequeño que es divisible entre el numerador y el denominador. Si yo tomo mi calculadora nuevamente y divido 2 dentro de 3, me va a dar el punto 66,6 periódico, o multiplicado por 100 me va a dar el 66 o 67% o 66,66 o 66,67. Cualquiera de esos resultados está bien para mí, es válido. ¿Ok? No me van a poner 65 porque entonces no funciona. Si me ponen 68, tampoco funciona. Está muy cerquita, pero no es esa la respuesta. Entonces, la probabilidad que tengo de obtener una ficha del color que yo quiero, que es rojo, porque tengo 10 fichas color rojo, y de sacar una sola, entonces quiere decir que tengo un buen porcentaje de probabilidades. Es 2/3 partes de las fichas que yo tengo la probabilidad de obtener el color que deseo. Vamos a hablar de la probabilidad estimada o empírica. Este tipo de probabilidad se fundamenta en la existencia de un dato estadístico conocido. Al azar está parcialmente determinado en razón de la existencia de un dato empírico obtenido de la realidad, que puede o no tener una secuencia y que parte del silogismo, es decir, del concepto: a mayor tamaño de la muestra, mayor certeza, y consecuencia del valor de la probabilidad resultante. Entonces, el valor de la probabilidad estimada o empírica se obtiene como siempre de un cociente, es decir, no deja de obtenerse.
Es decir, se sigue manteniendo un número fraccionario. El que resulta de dividir el número de sucesos estadísticamente determinados y que son favorables entre el número total de posibles ocurrencias, muestra o conteo de la prueba total. Es decir, la fórmula que vamos a seguir utilizando es básicamente la misma. ¿Cuál es el procedimiento general para resolver un problema de probabilidad estimada o empírica? Se conoce el número de veces, perdón, discúlpenme, pero esta pantalla está un poquito opaca para mí. Voy a compensarlo poniendo un poquito más. No tengo, este monitor no tiene forma de aclararlo más. Entonces dice, primero, se conoce el número de veces que ocurre el fenómeno que se desea observar, de acuerdo con un recuento estadístico de casos favorables. Este número será el numerador del coeficiente buscado. Luego, se conoce el número total de veces en que se sometió el fenómeno a experimento, tamaño de la muestra. Este número será el numerador del coeficiente buscado. Se divide el número de ocurrencias estadísticas favorables entre el número total de posibles ocurrencias o tamaño de la muestra. ¿Les parece similar el concepto? Y por último, el cuarto paso es el resultado final, el cociente o el resultado obtenido es el valor de la probabilidad estimada o empírica de que vuelva a suceder el fenómeno que se analiza. Como ejemplo tenemos, una persona ha asistido a 20 reuniones durante los últimos meses y ha observado que en 7 de ellas ha habido pollo en el menú. ¿Cuál es la probabilidad de que en la próxima reunión no vuela, ¿verdad? Porque si no se convertiría en el pollo, vuelva a comer pollo? Entonces, la aplicación del procedimiento, pero aquí si ustedes se dan cuenta, no estamos hablando exactamente solamente de números. Estamos hablando de un evento que puede incluir la cantidad de veces que se comió pollo. Es decir, no se limita a que el dado cae 6 veces o el dado tiene 6 lados. No, aquí estamos hablando ya de otro tipo de información. Y entonces dice, el fenómeno que se desea observar en sí en la próxima reunión. Es en sí en la próxima reunión volverá a comer pollo. Y se sabe que este ha ocurrido durante 7 veces. Entonces, 7 es el numerador del cociente. El número total de veces en que se sometió el fenómeno a observación es igual a 20. Aquí se ha asistido a 20 reuniones. ¿Ok? O sea, el número de reuniones a las cuales ha asistido, este es el total del denominador. Entonces, se divide el numerador entre el denominador y el resultado va a ser la probabilidad empírica de que la próxima reunión la persona del problema vuelva a comer pollo, que es el 35%. Si nosotros utilizamos, aquí no dice una fórmula, aquí no nos está hablando de una fórmula. Si nosotros utilizamos el análisis, y por eso se llama empírico, dice, yo fui a 20 reuniones, que es mi denominador, y en 7 me dieron pollo. 7 dividido 20 es 35%. ¿Ok? El 35, que es el resultado que tenemos aquí en el planteamiento, lo voy a multiplicar por el 100%, por 100. Y entonces me va a decir que es el 35% de veces, es el 35% de probabilidad de que me den pollo en la reunión 21. ¿Ok? Entonces va a ser 21, fui a 21 reuniones y en 8 me dieron pollo si es que se mantiene